¿Sí se me escucha bien por ahí? Sí, perfecto. Bien, pues antes que nada, muchas gracias a todos los participantes y quienes nos acompañan, que están conectados, a José, moderador, y en general a la organización eh, de Space Discúlpame, Apps. Ángel, no se te logra escuchar. A ver, ahí sí me escuchas bien. Estimado Ángel, puede continuar, si se logra escuchar. Perfecto. Bien, entonces, bueno, si no logran escucharme, por favor, díganmelo, no hay tema, me pueden interrumpir. Pero bueno, continuando, les agradezco mucho por la invitación. Como bien lo pudieron ver en el tema de la ponencia, el enfoque es sobre metodologías ágiles y su aplicación en proyectos aeroespaciales, dado que, pues naturalmente, el Space Apps Challenge es un hackathon en el cual ustedes, los participantes, tienen que desarrollar un producto que cumpla con características determinadas o definidas por la propia NASA. Estas problemáticas o estas soluciones que deben plantear ustedes, pues están basadas en una necesidad, o justamente como lo decía, en una necesidad real de la NASA, ¿no? De la administración. Entonces, en ese sentido, voy a compartir mi pantalla y por favor, confírmenme si logran verla. Sí, sí ¿Sí? se visualiza. Perfecto. Bien, pues entonces, antes que nada, me presento un poquito. Soy Ángel Vázquez, como ya lo mencionó José. Soy fundador y actual presidente de Aztlán Labs, que es una iniciativa de colaboración nacional en México en temas de cohetería experimental, con el objetivo de hacer una transición hacia la cohetería pues espacial, ¿no? Hacia algo más profesional. Asimismo, soy fundador del equipo Vulture Rocketry, que es un equipo de cohetería experimental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, durante un periodo de 2 años, 2 años y medio, lo estuve liderando también. Y pues bueno, con un poco de la experiencia adquirida en este tipo de proyectos, es que me permito compartirles un poco de cómo el enfoque, las herramientas que nosotros utilizamos para implementar nuestras ideas, para echar a andar nuestros proyectos, pues puede marcar la diferencia entre realizar algo, de tener un producto exitoso a quedarnos meramente en una idea o en fase de pruebas, ¿no? Entonces, bien, justamente me permito plantear esta parte de cómo pasamos de una idea a un producto. Es decir, cómo pasamos de la idea, o sea, de tener la solución a un problema determinado, una solución que nosotros consideramos que puede ser muy buena. Sin embargo, en ocasiones no lo desarrollamos porque no tenemos las herramientas, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos por dónde empezar, o tal vez incluso tenemos las herramientas, pero no sabemos utilizarlas o en qué procedimiento, en qué proceso hacerlo de qué manera estructurar el proceso
para que todo tenga sentido y que poco a poco vayamos progresando, ¿no? Justamente aquí pongo una imagen de uno de mi cohete, es el cohete Mictlán. Ese cohete está desarrollado 100% por su servidor, por mí. ¿Esto qué implica? Pues hacer, por ejemplo, la estructura, las aletas, la nariz, el boat tail, que es la cola del cohete, en su momento también la electrónica, el motor. Entonces, por un lado, para tener esto es muy, muy importante definir cuáles son los objetivos en principio, posteriormente definir qué alcance va a tener y eventualmente echarlo a andar, ¿no? Hacer pruebas, testear el producto y pues obviamente irlo mejorando con la marcha. Entonces, este enfoque no es únicamente haciendo referencia hacia los cohetes, ¿no? Esto realmente tiene la intención de aplicarse en más aspectos, como lo es en el hackathon, en más proyectos, como lo son rovers, satélites, los propios cohetes, incluso mejoras de un producto que ya existe. Entonces, además de, por ejemplo, hacer un producto, pues también surge la idea de cómo, o sea, cómo logramos hacer todos estos cohetes, ¿no? Eso pues obviamente es el conjunto bueno, el resultado del trabajo conjunto de todo un equipo, desde la parte administrativa, desde la parte técnica, de marketing, electrónica, propulsión, materiales, etcétera, todos trabajando en conjunto para llegar a un resultado de un beneficio pues común, ¿no? Y que en muchas ocasiones va más allá del propio equipo, sino que es para un beneficio de la sociedad, podríamos decirlo. Entonces, primero, ¿qué son las metodologías? Las metodologías, pues formalmente podemos definirlas como un conjunto de métodos, técnicas, procedimientos, conocimientos, herramientas incluso, que se utilizan para llevar a cabo un proyecto, una investigación o, como se mencionaba, un producto, ¿no? ¿A qué me refiero con un producto? Pues al resultado de todo el trabajo que estamos realizando. El producto puede considerarse como algo físico, como lo mencionaba con los cohetes, con los CubeSats, o bien puede ser eh, una aplicación móvil, un sitio web, etcétera, etcétera. Entonces, aquí eh, muestro un poco de las que yo considero como las gemas del infinito, porque creo que es muy importante tener un enfoque integral, no casarnos únicamente con un enfoque, con una idea o con una manera de hacer las cosas, sino complementar un poquito, eh, pues de diferentes lugares o de diferentes enfoques para llegar a un resultado concluyente. Validado desde la mayor cantidad de perspectivas posibles. En ese sentido, pues Scrum, Agile, NASA Systems Engineering, Kanban y Design Thinking, pues podría decirse que son como los principales, pero además de eso, pues está la integración, ¿no? Juntar todo para que haga clic entre sí y nos permita llegar tanto en tiempos como en calidad al resultado esperado. ¿Cuáles son los pasos fundamentales? Aquí les voy a ir presentando el orden en el que yo sugeriría que se utilicen estas herramientas. Más que nada por experiencia, esto pues realmente podríamos decirse que está muy abierto al autor, en el sentido de que eh, yo les puedo mostrar cómo yo lo he hecho, cómo me ha funcionado, pero claro, tener las herramientas no significa que lo vas a utilizar de una manera específica, sino que la idea es que ustedes también conozcan cuáles son los puntos críticos para que puedan definir en dónde utilizar cada una de las metodologías, sus características. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Necesitamos definir la idea. ¿Qué es lo que nosotros queremos solucionar? ¿Qué problema existe que queremos solucionar? ¿Qué necesidad buscamos satisfacer? O incluso tal vez si no es directamente como algún problema, pues ¿qué es lo que queremos hacer, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta
hacia el mercado, o en este caso, por ejemplo, hacia la NASA, en el contexto de SpaceX. ¿Cuál es nuestra propuesta? Basado en qué, ¿no? Aquí lo más importante y lo que hace un proyecto escalable y además de escalable que tenga alto impacto pues es que esté solucionando o que esté satisfaciendo a lo mejor algún segmento de la sociedad, que esté mejorando un producto ya existente, etcétera. Entonces, ¿a qué me refiero con que tenga alto impacto? A que realmente represente un antes y un después. ¿Y a qué me refiero con escalable? A que esto no se quede únicamente en un boceto, en un prototipo, sino que con el tiempo pueda hacerse más grande y sobre todo, otra característica que añadiría es la sostenibilidad, que el propio proyecto pueda representar algo sostenible en el tiempo, en el sentido de que haya ingresos suficientes para sostener económicamente el proyecto, que con el tiempo se vaya actualizando para que no se quede como una tecnología rezagada o en general pues que el proyecto no se caiga por sí solo. Entonces, esa es la primera parte, definir la idea, definir qué es lo que queremos hacer, qué alcance buscamos tener. Por ejemplo, algo muy importante aquí son los stakeholders. El término en inglés son básicamente actores, los actores como interesados. eh, Pueden ser una organización gubernamental, puede ser una organización no gubernamental, puede ser un inversionista, una institución educativa, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que nosotros definimos a quién o a quiénes vamos a eventualmente ofrecerles la solución o venderles el producto, pues nos permitimos entender qué es lo que ellos necesitan. Ahorita voy a platicar un poquito de eso, pero a grandes rasgos debemos hacerlo adaptado a este segmento de la población, a estas necesidades. ¿Por qué? Porque puede que nosotros desarrollemos un producto que consideramos que es muy bueno, pero al final del día nadie lo necesita. Entonces, si nadie lo necesita, nadie te lo va a comprar y por lo tanto eso naturalmente no va a permitir la continuidad en un modelo de negocio, por ejemplo, ¿no? E incluso si una institución, supongamos, una institución educativa, realizara la inversión en este tipo de proyecto, pues no sería algo que tenga una utilidad o que sea redituable, ¿no? Ya sea en conocimiento, en capacitación, etcétera. Vaya, en ese sentido hay que buscar que sea viable el proyecto. Entonces, ya que tenemos definidas las características, qué es lo que nos interesa, por ejemplo, supongamos el caso de un cohete, ¿no? La Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, busca hacer un cohete nuevo que les permita transportar satélites a la órbita baja. Em, entonces, para hacer un cohete que cumpla con la capacidad de llegar a órbita baja, no necesitan un Space Shuttle o un Saturno 5. ¿Por qué? Porque son cohetes demasiado potentes y estarían sobrados y por lo tanto serían muy costosos de desarrollar para una altitud muy baja. En cambio, pues podría ser algo más como eh, el cohete Spectrum de Isar Aerospace. Puede ser, por ejemplo, el Falcon 9 de SpaceX. Vaya, cohetes más ligeros que incluso puedan ser reutilizables. Entonces, una vez que se tiene definido qué es lo que se busca, por ejemplo, cuál es la cantidad de carga útil que van a transportar, no sé, 1 tonelada a órbita baja, ya pueden empezar a dimensionar los motores, el tamaño del cohete, la cantidad de propelente, etcétera. Si fuese el caso de un rover, por ejemplo, tendrían que definir en qué superficie va a estar, no sé, la superficie lunar, la superficie marciana, y entonces seleccionar un tipo de llantas, un tipo de mecanismos que puedan resistir las condiciones a las que va a estar sometido, como la temperatura, la radiación, la gravedad, bueno, materiales lo suficientemente densos para que su peso los mantenga pegados a la superficie, ¿no? Entonces, una vez que empezamos a definir estas características, podemos hacer una lluvia de ideas
en donde identificamos las mejores opciones. No es que aquí haya malas ideas, creo que algo que incluso propicia este trabajo en equipo y que todos se sientan escuchados y que están aportando es no descartar de principio ninguna idea, sino incluirla, ¿no? No, pues que el cohete puede utilizar hidrógeno, ¿no? Hidrógeno como combustible. El hidrógeno como combustible todavía no es una realidad, pero pues bueno, no lo descartamos, ¿no? Eventualmente, cuando llegamos a esta etapa de ver qué opciones son más viables, vamos a considerar factores como lo son la complejidad, el tiempo, los costos y pues el personal, por ejemplo, que se necesita para hacer esto. Esto naturalmente ya nos pone en un panorama de toma de decisiones, ¿no? Podemos hacer una matriz en donde vemos, por ejemplo, cuáles son las opciones con más riesgo, cuáles son las más tardadas, cuáles son las más seguras, cuáles son las más caras, y a partir de eso tomar una decisión. Es hasta entonces cuando ya no descartamos porque una idea sea mala, sino nos quedamos con la que resulta más viable, ¿no? Entonces, una vez que nosotros nos encontramos en esta etapa, procedemos a prototipar. Para prototipar, pues hay un sinfín de herramientas, dependiendo, claro, de lo que ustedes están haciendo. No sé, tal vez para, para alguien que está trabajando em, en arte, por ejemplo, pues necesita tal vez una hoja en blanco, pues realizar un boceto a mano alzada, pero alguien que está trabajando en ingeniería puede utilizar tal vez algún software de prototipado rápido, alguien que está trabajando en marketing igual puede que necesite inicialmente recortes, un collage, algo similar, únicamente para aterrizar las ideas y eventualmente llevarlas a una etapa de diseño pues más completa. Muy bien, entonces, ya que nosotros prototipamos, que tenemos nuestra idea, es muy importante no caer en el error o en la posible falacia de querer que nos salga bien a la primera. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que juegan en contra para que sea así. Y depende mucho de nosotros cómo tomamos estas experiencias o estos errores para continuar. ¿Por qué? Porque si nosotros le apostamos todo a una solución, nos tardamos años en desarrollarlo y al final resulta que no cumple o que no es la mejor opción, pues todo ese trabajo se viene abajo, ¿no? Sin embargo, si hacemos una propuesta rápida y tal vez no es la mejor, hay que hacerle mejoras, pero esas mejoras las implementamos rápidamente. Bueno, entonces me permite darle pues este cambio al producto para que entonces esté realmente adaptado a lo que el cliente necesita. Entonces, ahí necesitamos hallar áreas de oportunidad lo más rápido posible. Eh, de nuevo, como habíamos dicho, definir el alcance, ¿no? ¿Por qué definir el alcance? Porque esto nos va a permitir saber en una primera instancia qué nos importa más. A lo mejor lo que nos importa es que solo se va a producir una unidad de cohete o una unidad de rover o una unidad de CubeSat. Entonces, no importa pensarlo desde un enfoque de producción masivo, sino importa diseñar solo uno, pero que funcione perfectamente, ¿no? Entonces, por ahí también podemos ir priorizando nuestra lista de tareas y la lista de características del producto. Finalmente, pues está la parte de implementar, de lanzarlo al mercado, de lanzarlo literalmente al espacio. Y bueno, entre cada una de estas etapas hay más procesos que los hablaremos ahorita. Entonces, aquí algo muy importante mencionar es que todo proceso es iterativo y lo mejor es fallar rápido para corregirlo. Entonces, no significa que sea algo lineal en el sentido de paso uno, paso dos, paso tres. ¿Por qué? Porque más que nada en estos entornos dinámicos, lo que nos importa es tener la facilidad y la capacidad de repetir, bueno, de regresar a alguna parte de nuestro diseño para corregir posibles errores.
Entonces, bueno, aquí tenemos el proceso de ingeniería, que dentro del proceso de ingeniería está el primer paso, que sería definir, ¿no? Como ya lo mencionamos, identificar variables y constantes, factores, por ejemplo, que no podemos cambiar. Por ejemplo, si estamos diseñando un CubeSat, eh, en el formato CubeSat precisamente, no podemos cambiar las dimensiones, ¿no? No podemos hacerlo de... El formato CubeSat, como contexto, son satélites en el formato de un cubo, de 10 por 10 por 10. Así se define una unidad de CubeSat. 10 por 10 por 10. Ajá. Si fuese, por ejemplo, dos unidades, sería 10 por 10 por 20. Y así es, pues básicamente lo que va cambiando es mm, basado en la unidad básica de los CubeSats. Entonces, cuando nosotros estamos diseñando una misión espacial, por ejemplo, de percepción remota para identificar incendios forestales, vamos a tener que definir qué tipo de estructura mecánica va a soportar todos los componentes o más bien va a transportar todos los componentes de nuestro satélite, la cámara, baterías, paneles solares, etcétera. Entonces, cuando nosotros definimos un estándar CubeSat, pues no podemos cambiar estas medidas, ¿no? Porque ya es algo internacionalizado y pues es un estándar global. Sin embargo, sí podemos cambiar un poco, tal vez, la disposición de los elementos que hay dentro del CubeSat. Eh, en ese sentido, el CubeSat pues es un ejemplo, pero esto lo podemos ver en cualquier tipo de proyecto. Hay aspectos que se pueden cambiar y hay algunos que naturalmente ya son criterios que, bueno, pueden ser solicitudes del cliente o pueden ser estándares tal vez de diseño, ¿no? Como les decía, hacemos una lluvia de ideas, seleccionamos la que resulte más viable, más económica, más eficiente. Eh, Dependerá de ustedes a qué le den más peso. Hacemos el prototipado, testeamos y repetimos. Y obviamente es muy importante que ustedes complementen todo su desarrollo con habilidades blandas como lo son el trabajo en equipo, la facilidad, digamos, la facilidad de palabra, la comunicación de ideas, incluso hasta el poder transmitir correctamente lo que estamos pensando juega un papel muy importante. Por lo tanto, es necesario no únicamente desarrollar estas habilidades duras o técnicas en el aspecto que estén ustedes, sea marketing, sea administración, sea ingeniería, lo que sea, pues que no se queden únicamente en esa parte, sino que puedan complementarlo con todas estas habilidades blandas. Entonces, les mencionaba la herramienta que es el Design Thinking, que sería nuestra primera metodología ágil, en la cual el primer paso es empatizar con el cliente, ¿no? Suponiendo que nosotros, creo que tenemos por aquí un micrófono encendido, no sé si me pudieran apoyar. Bueno, suponiendo que nosotros tenemos el gobierno de algún país que necesita un sistema satelital para detectar incendios, inundaciones o prevenir, por ejemplo, desastres naturales, pues necesitamos entender qué es lo que el gobierno, las instituciones necesitan, qué datos son con los que trabajan. En el caso de imágenes satelitales, qué tipo de imágenes necesitan, si son en un espectro visible, son en un espectro infrarrojo, si son en el espectro ultravioleta, etcétera, con qué tiempo de revisita, es decir, cada cuánto quieren que el satélite esté enviando imágenes. Em, e incluso hasta la resolución de las cámaras. ¿A qué me refiero con la resolución? Pues cuántos metros del territorio se van a ver por píxel de la imagen que genera el satélite. Entonces, ahí es necesario como tener un acercamiento en la medida de lo posible directo con quienes están solicitando esto. Y esto viene desde diferentes aspectos, ¿no? Como puede ser el usuario final, como puede ser el cliente, como puede ser incluso hasta los inversionistas, ¿no? En algunas ocasiones. Ahora, aquí es muy importante hacer esta diferencia entre un usuario y un cliente.
Puede que nosotros pensemos que es lo mismo o que va muy de la mano, eh, y sí, pero hay una diferencia bastante grande. Y un ejemplo que en lo personal me gusta mucho es, por ejemplo, la comida para bebés, ¿no? ¿Quién es el cliente? Realmente, no sé, la comida para bebés, el cliente son los padres. ¿Por qué? Porque ellos son quienes van a ver qué contiene, qué nutrientes le van a dar al bebé, qué costo tiene y pues obviamente, no sé, hasta el sabor, ¿no? Por decir un ejemplo. En cambio, quien lo va a consumir es el bebé. Entonces, el cliente, que es quien está pagando por ello, son los padres y el usuario es el bebé. Si nosotros hacemos una analogía de esta situación en un contexto aeroespacial, tal vez el usuario para un lanzador, para un cohete, quienes van a utilizar el cohete son universidades, empresas, centros de investigación, etcétera. Sin embargo, quien está pagando en un principio por el desarrollo del cohete puede ser un ente gubernamental. Entonces, ahí es muy importante saber eh, quién es el cliente, quién es el usuario, para poder aterrizar todas estas variables y saber qué es lo que necesitan o qué características desean de nuestro producto. De ahí, de nuevo, pasamos a definir, ideamos, prototipamos y testeamos. Eso, pues, básicamente se repite con el resto. Ahora bien, viene Scrum, que es ahora sí una metodología. Un momentito. Sí, Muy bien. Scrum es una metodología cuya ventaja veamos. principal es definir roles dentro de un equipo, periodos de trabajo y objetivos particulares. Dentro de Scrum va a haber van a haber diferentes roles, como es el Product Owner, el equipo de desarrollo, el Scrum Master y, pues bueno, propiamente Scrum se utiliza en entornos de desarrollo de aplicaciones o, bueno, en un contexto más de programación, por ejemplo, en donde se desarrollan aplicaciones, sitios web. Creo que hay un micrófono por ahí activo. Sí, disculpe, Manuel Bautista, porcito para su audio. Puede Bien. continuar. Sí. Eh, Muy bien. Entonces, en Scrum, si bien es una metodología principalmente utilizada en el contexto de desarrollo de software, esa es la palabra que estaba buscando, desarrollo de software, eh, podemos implementar algunas de estas ideas en el trabajo, por ejemplo, en proyectos aeroespaciales. Entonces, el product owner es básicamente la persona que se va a encargar de que el producto cumpla con las características deseadas. Conforme más grande y complejo es el proyecto, más personas se van a requerir para este tipo para el equipo de trabajo y pues eso significa que va a haber una mayor complejidad en la gestión de las tareas. Por lo tanto, debe haber perfiles específicos, personas específicas que le van a dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos y de las características. Aquí se va a generar un product backlog. El backlog es una lista de todo lo que nosotros queremos en nuestro producto y este product backlog, pues en principio es algo hasta imponente, ¿no? O sea, son tantas cosas que no se pueden hacer todas al mismo tiempo y naturalmente algunas van a ser secuenciales, ¿no? Debe salir primero una característica para que entonces se pueda desarrollar la segunda. En ese sentido, hay algo que se llama Sprint Backlog. El Sprint Backlog es una lista delimitada con una cantidad finita de elementos del Product Backlog. Es decir, el backlog o el Product Backlog es la lista completa de lo que queremos del producto. El sprint, definámoslo, un sprint tal cual, es como un periodo del tiempo en el que vamos a trabajar. Entonces, el Sprint Backlog
es una lista de las tareas sobre las cuales vamos a trabajar en este periodo de tiempo. Entonces aquí es en donde nosotros podemos definir diferentes tipos de sprints, de un mes, de una semana, scrums diarios que son cada 24 horas, pero en ocasiones pues no es completamente necesario. Y bueno, finalmente se hacen revisiones del trabajo que desarrolló cada persona y de cómo se van cumpliendo los objetivos de nuestro proyecto. Aquí, Kanban va a ser una herramienta muy importante. Propiamente, Kanban no es una metodología, sino es más bien una herramienta de desarrollo para llevar un control de las tareas. Kanban es un tablero básicamente que se creó por Toyota, me parece que en los años 80, justamente como con el objetivo de eficientar sus procesos. Entonces, lo más importante de aquí son estas tres columnas dentro de una tabla. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se está haciendo? ¿Y qué está hecho? A estas tres columnas, o bueno, a esta tabla le podemos agregar más columnas, ¿no? En revisión, el Product Backlog, que es una lista casi interminable del lado izquierdo, y pues el Sprint Backlog puede ser esta columna de qué hacer. ¿Durante qué periodo? Pues eso ya dependerá de cómo lo definimos nosotros. Tal vez un proyecto tiene sprints cada semana o cada mes, o por ejemplo en el hackathon de Space Apps, pues tienen muy poco tiempo, entonces sería cada tantas horas o cada día. Finalmente, nosotros, cuando una característica ya está completa, lo pasamos a la columna de hecho. Y otra herramienta que podemos utilizar son los diagramas de Gantt. Los diagramas de Gantt, pues, son una herramienta muy visual para saber en qué día estamos, qué características tenemos o qué procesos tenemos desarrollándose, cuánto tiempo tenemos para eso y nos permite hacer proyecciones en el tiempo, ¿no? Saber cuándo va a estar lista cierta característica o incluso si tenemos retrasos, por ejemplo, en la manufactura, en compra de materiales, etcétera, pues en un diagrama de Gantt resulta muy fácil identificar esas posibles anomalías y anticiparse. Aquí algo con lo que vamos a complementar es con la metodología de ingeniería de sistemas de la NASA, NASA Systems Engineering, que es, pues, esta sí es robustamente en todo el sentido de la palabra, una metodología que ha desarrollado la NASA a partir de la experiencia que ha tenido en sus proyectos con el objetivo de generar productos como em, satélites, cohetes, etcétera, considerando tanto a la parte de desarrollo como a los interesados. Pueden encontrarlo en internet, el Handbook de Ingeniería de Sistemas de NASA. Yo realmente les recomiendo que lo revisen. Eh, ¿Por qué? Porque aquí, como se los mencionaba yo desde el principio, comienzan definiendo los intereses de los stakeholders, de los actores, pues, que van a estar participando en el proyecto. Y además nos muestra, esto es una de las figuras que yo rescato más de todo esto, que es el ciclo de vida, el diagrama de ciclo de vida de nuestro proyecto. Si bien nosotros ya vimos, por ejemplo, el diagrama de Gantt, el Scrum, los sprints, etcétera, el diagrama de ciclo de vida de NASA nos va a permitir aterrizar todo esto en fases de desarrollo basadas en un entorno meramente aeroespacial. Como les decía, las herramientas y metodologías anteriores son un poco más generales. Por ejemplo, Design Thinking se utiliza muchísimo en emprendimientos en general. Eh, Scrum se utiliza en desarrollo de software y Kanban, pues, como les decía, se utiliza en muchas cosas, pero empezó desde el sector automotriz. Aquí lo que nos plantea ya es algo meramente enfocado en el sector aeroespacial. Y así como NASA tiene su propuesta, la Agencia Espacial de Europa tiene la suya, la ISRO, que es el Centro de Investigaciones Espaciales de la India,
también tienen su propia metodología. Roscosmos, que son de Rusia, también tienen su propia metodología. Y lo único que yo mencionaría es que no es tan importante seguirlo al pie de la letra, lo importante es tener una secuencia crítica, lógica y realista, alcanzable de lo que estamos haciendo, con un enfoque pragmático. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros como estudiantes, como profesionistas jóvenes, si estamos emprendiendo o haciendo un proyecto por nuestra cuenta, es que funcione y que cumpla con los requerimientos. Sin embargo, NASA, por ejemplo, es muy metódica, son muy metódicos en sus proyectos y, pues bueno, llegan a hacer documentación de hasta cientos, miles de páginas. Entonces, en ese sentido, no es completamente necesario que se apeguen a lo que en la definición formal dice NASA, sino que pues tomen lo más importante y ustedes con un enfoque práctico, pues lo echen a andar. Entonces, ¿cuáles son las fases que plantea NASA? Son 7 fases, en donde tenemos la prefase A, que es estudio de concepto. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué se necesita? ¿No? Supongamos un lander lunar. ¿Por qué vamos a utilizar un lander lunar? ¿Por qué invertir tan solo el presupuesto en eso y no en un programa de percepción climatológica, bueno, de monitoreo climatológico? Posteriormente, vamos a pasar a la fase A, en donde es el estudio de la tecnología que podemos utilizar. ¿Cuáles son, por ejemplo, para un lander lunar, cuáles son los sistemas de propulsión que se pueden utilizar? ¿Cuál es el tipo de control que va a necesitar? ¿Cuáles son las estructuras que se van a implementar? Etcétera, etcétera. Ya que nosotros pasamos a la fase B, vamos a hacer un diseño preliminar, ya que conocemos más o menos los materiales, las características, el tamaño, etcétera. Pasamos a hacer los primeros bocetos, a dimensionar nuestro lander, dimensionar los tanques de propelente, de combustible y de oxidante. Eh, Hacemos los diseños en CAD, por ejemplo. Hacemos prototipos en impresión 3D. Y eso ya, por ejemplo, en proyectos estudiantiles yo les recomiendo que utilicen mucho la impresión 3D como una herramienta o un elemento de prototipado 3D. Por ejemplo, aquí yo precisamente tengo unos, no sé si se alcanza a ver en mi cámara, pero casi no sé. Sí, no. Aquí está. Ahí más o menos se ve. Este es un colector y plato de inyectores para un motor de propulsión líquida prototipado en impresión 3D. Entonces, de ese modo nos podemos justamente hacer los diseños, eh, utilizar herramientas que resultan pues relativamente baratas como la impresión 3D, verificar que tal vez el fluido, o sea, agua, funciona de la manera, bueno, tiene la dinámica que nosotros esperamos y si hay algo que corregir, pues lo corregimos, lo imprimimos de nuevo y volvemos a probar. Y si no hay nada que corregir, pues ahora sí nos vamos al metal, ¿no? A impresión 3D en metal o manufactura sustractiva, como puede ser CNC, torno, etcétera. Entonces, ahí es en donde estamos haciendo todos estos prototipos, seleccionamos materiales, pasamos a la fase de diseño final y fabricación, que ya es en donde vamos a definir justamente, no, pues voy a necesitar impresión 3D para resina, impresión 3D para metales, CNC para estas piezas de lander, voy a utilizar también manufactura de materiales compuestos, etcétera. Entonces, ahí es en donde vamos ya materializando nuestro producto. Y en la fase D vamos a hacer el ensamblado de, por ejemplo, de la cámara de combustión con el plato de inyectores y el colector, la tobera. Eh, Tenemos que hacer pruebas, eso es muy, muy importante, porque en las pruebas es en donde ya vamos a ver si realmente tenemos el rendimiento esperado o hay que hacer modificaciones. Esto justamente es importante saber que podemos iterar sobre el proceso para realizar modificaciones. Sin embargo, también podemos valernos de herramientas como lo son la simulación.
Ahorita voy a hablar un poquito de simulación, pero bueno, finalmente vamos a tener la fase E y F, que son ya operaciones, bueno, lanzamiento, operaciones y cierre. Esto, por ejemplo, en cuestión satelital, puede que un satélite tarde en desarrollarse 3 años, de la prefase A a la fase B, pero puede que tenga un tiempo de vida de hasta 6 años. Entonces, tan solo en la fase E va a tardar 6 años, ¿no? Y en la fase F, pues ya es el cierre, mandar el satélite a una órbita de, um, me parece que se le llama órbita cementerio, que es en donde pues están sistemas satélites que ya terminaron su tiempo de vida útil, o por el contrario, hacerlo reingresar a la atmósfera para que se desintegre. Y bueno, aquí vamos a tener puntos clave de decisión, que son los famosos KDPs, Key Decision Points, en donde nosotros vamos a tomar la decisión de si pasar a la siguiente fase o esperar un poco más o corregir algún elemento de nuestro diseño. Entonces, pues bueno, aquí por ejemplo les mencionaba que también podemos valernos de los satélites, perdón, los satélites, las simulaciones. A veces, si no tenemos, puede que no tengamos experiencia en lo que estamos haciendo o que no tengamos la certeza de que va a funcionar correctamente o incluso no tenemos el presupuesto para estar haciendo pruebas y modificaciones a base de prueba y error. Por lo tanto, las herramientas computacionales, como pueden ser el CFE, métodos FEA, por ejemplo, aquí que son métodos numéricos para, para simulación de órbitas, propagadores de órbita. Podemos utilizar todas esas herramientas para saber si nuestro sistema va a funcionar de la manera que nosotros esperamos. Aquí, por ejemplo, simulé un satélite con una cama, o con dos cámaras con diferente tamaño de barrido sobre el territorio mexicano. Entonces, de ese modo yo ya me podía dar una idea de si las cámaras, los elementos que utilicé realmente me iban a funcionar o necesitaba hacer alguna modificación, por ejemplo, en la altitud de la órbita, en el tipo de sensor que voy a utilizar, etcétera, ¿no? Incluso también saber si el satélite está pasando sobre el territorio que me interesa mientras hay sol, es decir, una órbita solar síncrona, o si por algún factor mi órbita estaba mal y necesito modificarla. Además, agregué, por ejemplo, estaciones terrena, que son puntos en los cuales el satélite va a estar descargando datos, es decir, enviándolos a tierra. Entonces, aquí yo ya puedo darme una idea de cuánto tiempo el satélite va a estar tomando fotografías, cuánto tiempo va a estar del lado del sol, cuánto tiempo va a estar eclipsado y todo esto es suficiente para tener las imágenes que estoy buscando y para enviar la información que tengo almacenada en el satélite o incluso para saber si el sistema de potencia se va a recargar correctamente utilizando paneles solares mientras hay luz del sol, bueno, la energía, la radiación solar, y si las baterías, por ejemplo, me van a durar suficiente tiempo mientras está eclipsado el satélite. Aquí, por ejemplo, es una simulación de una tobera para un motor cohete, en donde pues meto condiciones de frontera como lo son presiones, temperaturas, presión ambiente, eh, etcétera. Y aquí puedo ver la pluma, la cola de- del chorro, pues, y ver si tiene el comportamiento que yo deseo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver que es una tobera idealmente expandida, pero si el gas estuviese saliendo con un chorro, con un diámetro mayor al de la salida de la tobera, que la tobera es esta, sería una tobera subexpandida, o si pasara el fenómeno contrario, sería sobreexpandida. Entonces, todo esto, antes de que tan solo yo toque una pieza de metal o una pieza física, ya me dice si está bien o no. Mm, de nuevo, a ver, vamos a ver. Precisamente esa tobera está, se alcanzan a ver un poquito en pantalla. Eh, bueno, no se alcanza a ver mucho. La tobera está igual, la imprimí en 3D.
para hacer el prototipado y justamente darme una idea de qué dimensiones tendría, de qué tipo de material puedo utilizar, de qué complejidad de manufactura pues estaría hablando al momento de fabricarla, ¿no? Entonces, esto de las simulaciones, estas herramientas computacionales nos permiten entender, bueno, llegar a validar nuestra hipótesis, si está funcionando como nosotros esperamos. Si algo no está sucediendo como nosotros pensamos, pues entender por qué y qué variables podemos cambiar. Por ejemplo, aquí podemos hacer una selección ya de materiales, como pudiera ser aluminio, acero, materiales compuestos, etcétera. Y pues esto ya nos permite pasar a una fase de pruebas e implementación, en donde manufacturamos lo que nosotros diseñamos, lo probamos, por ejemplo, en pruebas estáticas de un motor, de un cohete, o por ejemplo en bancos de pruebas, por ejemplo, para simular el entorno, este, bueno, el entorno espacial en términos de temperatura, de radiación y de campo magnético. Entonces, pues bueno, ya cuando pasamos a la fase de implementación es en donde necesitamos tener una documentación muy robusta de todo lo que hicimos para saber, por ejemplo, si la computadora de vuelo de un cohete no entra en el cohete, pues saber por qué, ¿no? En dónde estuvo el error para que se pueda modificar. O bueno, ese es un caso muy extremo que se debe identificar desde antes, pero... em, pues no sé, las interfaces mecánicas, ¿no? ¿Cómo vas a atornillar la computadora, la bahía? ¿Cómo vas a introducir el motor? ¿Cuál va a ser tu secuencia de armado del cohete? Si primero metes el motor o primero metes la carga útil, o sea, ¿cómo lo vas haciendo? Incluso, por ejemplo, en el caso de los cohetes, cómo va a ser tu secuencia de ignición, cómo vas a montar el cohete, si debe estar inclinada la torre de lanzamiento, si la computadora se va a activar desde que estás montando el cohete o se activa una vez ya montada. Todo ese tipo de factores son los que deben considerarse en la implementación. Y pues bueno, al final del día, bueno, al final en general, como conclusión, ¿qué puedo recomendarles? Que no sean tan eh, quisquillosos en el sentido de ser puristas con una sola metodología, ¿no? O decir, no, ¿sabes qué? Scrum no me sirve porque solo es para desarrollo de software, o al contrario, yo solo desarrollo software, lo de NASA no me sirve, o decir, ¿sabes qué? NASA dice que es de este modo, entonces vamos a hacerlo así, cueste lo que cueste, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente tener esa flexibilidad, esa plasticidad es lo que creo yo que nos permite adaptarnos al cambio y pues bien se sabe que el que mejor se adapta es el que sobrevive. Entonces, al final del día, si nosotros nos adaptamos a los presupuestos, a los tiempos, obviamente hay que considerar en cuestión de tiempo qué es realizable y qué no. Incluso adaptarnos en materia de las características del proyecto. ¿Sabes qué? Tu cliente, este producto sí se puede construir para tal fecha, pero no al 100, no del todo. Ciertas características sí y ciertas características no. Entonces, es muy importante que haya una comunicación asertiva aquí, que haya una negociación eficiente en el caso de que algo, por ejemplo, si tienen un cliente o alguien que les está solicitando el producto, pues que pueden llegar a un punto en donde tanto ustedes estén conformes con lo que están entregando en el sentido de que tiene una buena calidad, que es un tiempo razonable para entregar, como que el cliente pues em, pues esté enterado y esté de acuerdo también en lo que se le está ofreciendo, ¿no? En ese sentido, pues ya es en donde cada organización, cada empresa, cada institución ofrece diferentes servicios y pues tal es el caso que, por ejemplo, hay bastantes agencias espaciales, hay bastantes servicios de lanzamiento, hay lanzamientos por parte de SpaceX, por parte de ULA Launch, de Blue Origin, de Roscosmos, de NASA, etcétera, ¿no? Entonces, eso solo es un ejemplo de cohetes,
pero es algo que pueden extrapolar a básicamente cualquier cosa que se encuentre en el mercado y pues ya ahí nos podemos poner hasta más puristas en el término de oferta-demanda, ¿no? Después, bueno, eso es un poco lo que yo les recomiendo, ser muy flexibles. Obviamente también necesitan tener en consideración como sus valores, digamos, rectores de las organizaciones para saber, para que eso sea una directriz de hacia dónde quieren dirigir su proyecto y qué tipo de decisiones tomar, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Espero que les sea de utilidad todo este contenido. Les dejo de este lado mis redes sociales. Me pueden encontrar así en LinkedIn, este es mi Instagram. Me pueden escribir al correo. Eh, Cualquier duda, siéntense con la total libertad de hacérmela saber. Muy bien, muchas gracias, estimado Ángel. Bueno, antes de continuar con las preguntas, quisiera hacer unas preguntas para los que están presentes en esta reunión. Ángel, más bien, ¿cuáles serían los elementos claves, aparte de lo que has recomendado, hacia los participantes para el Enlace Space? Muy bien. Ángel, muchas gracias por la ponencia. Agradecemos todo, pero de igual manera te quisiera consultar, ¿cuál crees tú que son las principales limitaciones que has podido evidenciar en tu experiencia en NASA Space Apps? Hola, Ángel, ¿me logras escuchar? Hola, Ángel, ¿me logras escuchar? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ahora sí te escucho. Perfecto. Como que se me congeló la computadora, Ah, ya. entonces no pude activar los controles. Pero ya, sí, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, más bien agradecer primero por la ponencia que nos has brindado y a su vez preguntarte cuáles son las principales limitaciones que has podido evidenciar en la experiencia que has tenido en NASA Space Apps. Pues en principio, yo creo que el tiempo, ¿no? Es algo muy apremiante, el tiempo con el cual cada uno de los equipos puede desarrollar sus propuestas. Es una de las principales limitaciones. ¿Por qué? Porque no siempre nos da la oportunidad
de desarrollar las propuestas como nosotros quisiéramos. Entonces, en ese sentido, como se los mencionaba, es muy importante definir con qué características nos vamos a quedar y cuáles a lo mejor son prescindibles en una etapa inicial del proyecto, con el objetivo de sí mostrar a grandes rasgos lo que buscamos hacer en la medida de lo posible con la mejor calidad, pero pues, por ejemplo, no tener, qué sé yo, un tornillo increíble si el tornillo no representa lo que tu proyecto en general hace, ¿no? Tal vez no tienes un ensamble perfecto, pero logras transmitir de qué va tu proyecto y justamente cuál sería la secuencia de pasos o las etapas del desarrollo. Entonces, lo más importante aquí, pues, es prototipar, llegar a un resultado lo suficientemente viable para para que un jurado pueda ver su escalabilidad, su rentabilidad y su funcionamiento al final del día. Entonces, yo creo que el tiempo sería una de las cuestiones principales, pero además de eso, los costos de producción y pues obviamente que el equipo se sienta realmente cómodo en el área en la que están trabajando, ¿no? Muy bien, gracias por tu respuesta. Eso es una última consulta de mi parte antes de pasar a los participantes. ¿Y cómo podemos adaptar metodologías ágiles a un equipo multidisciplinario que se recién se está conociendo en el evento? Ok, bueno, ahí es muy importante, creo yo, primero romper el hielo, o sea, antes de entrar a la parte de trabajo, al menos conocerse, hacer una dinámica de no sé, cómo te llamas, qué te gusta, por qué estás aquí y en qué eres bueno. Y eso, pues, naturalmente va a permitir entablar, pues, estos vínculos que van más allá de la relación eh, pues del trabajo, digamos, y entonces ya no nos vemos únicamente como maquinitas trabajando, sino que podemos tener una relación más, pues más, un entorno de trabajo más cómodo con nuestros compañeros, ¿no? Creo que es lo primero, y pues de ahí ahora sí que entablar, bueno, identificar cuáles son los fuertes de cada uno y cómo dividirse las tareas para que cada persona tenga una participación significativa y todos se sientan cómodos con lo que están haciendo. Obviamente aquí es muy importante eh, el intercambio de ideas, dialogar y por lo tanto, como les decía, es necesario que cada uno como individuo tenga bien trabajadas sus habilidades blandas. Muy bien, de igual manera, le agradezco por la respuesta y pasamos a la ronda de preguntas de los participantes. Manuel Batista menciona y pregunta, ¿la red de Internet vestirá hoy que no hay capacidad instalada de energía eléctrica en el mundo? ¿Cómo sería la viabilidad de energía? La red de Internet desregistrada en el mundo, ¿cómo sería la viabilidad de energía? Bueno, yo creo que en ese sentido se tiene que analizar cuáles son o sea, si me lo preguntas desde un punto de vista energético, tal vez, em, pues hay que identificar primero cuáles son las facilidades de cada región o de cada país para producir energía, ¿no? Lo pueden ser las fuentes, bueno, si lo vemos como energías limpias, pueden ser fuentes hídricas, solares, eólicas, incluso, em, por ejemplo, con generadores de energía como lo son las turbinas de gas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es necesario primero mapear cuáles son las capacidades con las que ya cuentan las regiones para eventualmente producir algo que, como se los mencionaba en un principio, sea rentable, sea escalable y que, pues, naturalmente sea sostenible. Perfecto. De igual manera, Ronald Saldaña menciona, ¿usas modelos cuánticos para el diseño de tus materiales? No, no, bueno, eh, en general, el diseño, por ejemplo, mm,
de cohetes y de satélites, o sea, el modelado. Yo al tener el enfoque de propulsión y de sistemas de electrónica, lo que hago es modelarlo como un cuerpo rígido y estos cuerpos pues obedecen a la mecánica clásica, ¿no? Entonces entiendo esta parte de como de relatividad cuántica, etcétera. Sin embargo, pues en principio lo que se hace es modelarlo desde un enfoque clásico. Bien, gracias por tu respuesta. Damos unos segundos para poder prender nuestras cámaras y así tomarnos una última foto Claro, claro. con los participantes. Veo que preguntan por acá si utilizo simulación con ANSYS. Sí, sí, respondiendo a la pregunta. Con ANSYS y SolidWorks principalmente. Por favor, prender todo lo que pueden sus cámaras para podernos tomarnos una última full foto. Bueno, en 3, 2, ahí está. A ver, eh, ya, ahora sí. 3, 2, 1. Una más. La última. 3, 2, 1. Ya. Muchas gracias por tu participación, estimado Ángel, y de igual manera a todos los participantes que se han unido en esta reunión. Muchas gracias. Buenas noches. Perfecto. No, muchas gracias a ustedes de nuevo. Muchas Es- gracias, licenciado. Gracias. Gracias. Hasta luego, que tengan excelente día y que les vaya muy bien en sus proyectos. Chévere, gracias.